Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este vídeo vamos a ver algunos detalles de la moto del piloto Sam Sunderland, ganador del Dakar 2017-2022, que tuve la ocasión y el placer de conocer en el trial de Arinsal, ya que corría conmigo en mi categoría. Aquí tenemos la moto y vamos a ver todos los detalles de la misma. Comenzamos con el manillar de la marca Neken, con puños Rental y, como veis en la imagen, unas tijas mecanizadas en aluminio muy resistentes y robustas que dan rigidez al tren delantero. Se añade también un nuevo protector de manillar muy ligero y ergonómico. Trae una horquilla delantera Tech de 39 mm, 7,5 mm más corta para este nuevo modelo. Como veis, el chasis es totalmente nuevo, la pipa de dirección se ve muy robusta, está construida en tubos de acero al cromo molibdeno 25 CRM04 de 1,5 milímetros y el chasis tiene un peso de 6 kilos y está pintado al polvo en color rojo gas. Este nuevo chasis incorpora además unos nuevos tirantes laterales de aluminio forjado, como veis, con una tornillería en Torx. Numerosos tornillos de la moto tienen este sistema de tornillería y vemos la tiranta de aluminio. Estos nuevos tirantes dan protección total al radiador en las caídas laterales. Cuenta con un nuevo ventilador que aumenta el flujo de aire y reduce el sonido del mismo, lo cual se agradece muchísimo. Aquí veis también en la imagen el pulsador del cambio de mapa a seco y mojado. Ahí vemos la nueva tapa de embrague, mucho más duradera y resistente que la anterior. Incorpora unas nuevas estriberas con mayor superficie para apoyar la bota y están situadas más cerca del chasis. Esto va a permitir al piloto sujetar y mantener la moto con mayor seguridad. Estas estriberas traen una nueva fijación que os mostraré ahora cuando os enseñe las bieletas. En cuanto a la palanca de freno, para mi gusto la veo un poco pequeña, pero seguramente funcione perfectamente. Seguimos viendo detalles de esta GasGas Racing TXT. Vemos el depósito de gasolina que cuenta con 2,3 litros y solamente se sujeta con un tornillo como anteriormente, lo cual hace un desmontaje muy sencillo. Trae un nuevo silencioso totalmente rediseñado con una nueva cazoleta, como veis ahí, con tornillos y otro diseño totalmente nuevo que lo hace, pues, en principio mucho más resistente que en modelos anteriores. Ahí vemos detalles de la corona, vemos la caja del filtro totalmente nueva con un acceso muy sencillo al filtro de aire y el cambio del mismo se hace de una forma muy rápida. Incorpora un contador de horas muy práctico para realizar los mantenimientos y veis también ahí el pulsador de encendido de las luces. El depósito de gasolina viene totalmente protegido con un adhesivo anticalórico. Dispone de una nueva culata que a través de sus conductos tiene como objetivo mantener baja la temperatura del motor. Cuenta con un pistón de alto rendimiento y un cilindro de 76 milímetros que proporcionan al conjunto del motor un par y un rendimiento excelente, al cual ya estamos acostumbrados con la GasGas. La verdad es que es un motor delicioso para el trial. Y aunque todos esperábamos un motor de inyección, pues no, aquí mantienen la carburación. Quizá próximamente puedan incorporar una inyección a esta GasGas, pero de momento tenemos el carburador PWK de 28 milímetros. Vemos el detalle del basculante fundido en una única pieza de aluminio, dando una flexibilidad y rigidez ideal para el trial. Veamos a continuación el detalle de las biletas de suspensión trasera y también quería mostraros los anclajes de
las estriberas, como os decía anteriormente. Veis que el tornillo se ancla directamente al chasis y tiene un tornillo interior también que lo sujeta. Este modelo incorpora una suspensión trasera firmada por Tech, regulable en extensión. La verdad es que tengo ganas ya de probar esta moto y ver las sensaciones que transmite esta suspensión Tech. Comentaros que esta GasGas incorpora una caja de cambios de 6 marchas con únicamente 4 engranajes en el eje de transmisión interno. Por último, para finalizar, hablar un poco de la plástica de la moto en color rojo, realizada en un material muy flexible con una mezcla de polipropileno que hacen que sea prácticamente irrompible. La verdad es que tengo muchas ganas de probar esta GasGas, a ver si surge la oportunidad y puedo hacer una prueba dinámica de ellas. Un saludo, arenitas.